maternidad. En el momento en que damos a luz, en el momento en que nos quedamos embarazadas, quizá comenzó mucho antes de la concepción. Muchas veces la vida, en su infinita sabiduría, nos pone frente al espejo. Y hace unos meses, muy pocos meses, entró en contacto conmigo una escritora, una creadora, una artista maravillosa que hace ilustración, una ilustradora que había vivido una historia muy parecida a la mía y que también decidió comunicarlo y contárselo a los demás. Para ella también es fundamental la vida antes de la vida y todo lo que somos y todo lo que hemos sido antes de nacer. Estás escuchando Acércate Radio. Como os he dicho, hace tan solo unos meses se puso en contacto conmigo Mónica Rebollo. Ella es una autora de varios libros, ahora hablaremos de ello con ella. Y fue impresionante porque las dos sentíamos que teníamos enfrente a una imagen muy similar de nosotras mismas, ¿no? Además, hablando después, nos dimos cuenta que eran fechas muy parecidas en el tiempo. Bueno, parecidas, no parecidísimas, coincidían en el tiempo, en el año 2004, 2005. Y enseguida pues, nos pusimos a hablar y a compartir y a comentar. Así que os voy a mostrar hoy una entrevista que hemos tardado un poquito en conseguir centrarnos para sacar un momentito, pero que a las dos nos apetecía muchísimo. Ella tiene muchísimos seguidores, ha llegado a muchísimas mujeres con la creación de 2 libros y unas cartas de las que vamos a hablar en esta y en la próxima entrevistas. Espero que lo disfrutéis. Contamos con la presencia de la creadora de Lluvia de Love, que tenéis la misma cuenta en Instagram, Lluvia de Love. Ella es Mónica Rebollo y nos cuenta que fue una niña tímida y callada, pero con un inmenso mundo interior que siempre se expresó a través del dibujo, la pintura y la música. Ella reside en Astigarraga, en el País Vasco, y es ilustradora autodidacta, técnico superior en diseño gráfico y producción editorial, y más tarde coqueteó con la animación y la programación. Aunque su formación académica le hizo ser diseñadora, maquetadora, docente en la Fundación Escuela de Artes Gráficas de Guipúzcoa y después trabajar en diferentes ámbitos de la industria gráfica, como el Diario Vasco y otras empresas de impresión, comunicación y publicidad, nunca disfrutó tanto como escribiendo e ilustrando la maternidad en sus diversas formas. Tras diferentes experiencias de carácter muy emocional de las que hablaremos hoy y espiritual, una de ellas la muerte de su bebé a los 2 meses de gestación anunciada por él mismo, decidió dar a conocer su historia. Además de ser autora de publicaciones sobre el embarazo consciente, también realiza encargos en acuarela llamados acuarelas de sanación, para dar lugar en la familia y recordar al bebé fallecido. Otras son acuarelas del recuerdo, que las mujeres desean para honrar su parto, lactancia, etc. Desde que la maternidad expandió su creatividad, no ha dejado de difundir un mensaje: la enorme y desconocida desconexión entre la mamá y el bebé, porque está convencida de que una experiencia que sana debe ser compartida. Y este mundo solo puede sanar a través del amor. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Bienvenidos a esta nueva entrevista de Antes de Nacer, que hoy creo que va a ser diferente porque me encuentro con alguien muy parecido a mí. Tal y como os he dicho en la entrevista, Mónica Rebollo, escritora, artista plástica, es una persona con la que he conectado muy bien. Ella me localizó porque hemos vivido algo muy similar y la huella que nos dejó fue tan importante que las dos tuvimos la necesidad de compartirla con todos vosotros y de manifestar cómo había impregnado nuestra vida y la importancia que le damos. Así que quiero dar la bienvenida hoy a Mónica Rebollo. Bienvenida, Mónica. Gracias, Raquel. Hola a todos. Yo encantada de estar aquí, ya lo sabes.
Es una entrevista muy deseada que llevamos tiempo posponiendo porque andamos las dos muy ocupadas, pero nada, las cosas buenas hacen esperar a veces y mejor más tranquilamente más adelante. Así que estoy muy feliz porque de alguna manera somos almas gemelas en esta aventura. Sí, sí, a mí me lo pareció en cuanto te conocí. Fue en la entrevista con Mikel Lizarralde, que por cierto creo que ahora vive por aquí muy cerquita mío. Sí, está en el País Y Vasco, sí, sí, sí. sí, sí. Y nada, cuando escuché, pues eso, cómo presentaba el tema, lo que contó de ti, luego te escuché hablar, yo decía, es que yo he vivido eso mismo. O sea, igual, igual. Y claro, sí que hay gente que te puede decir, mira, pues yo también conecté algo de esta manera, tal, pero es que me pareció tan cercano y además, claro, te oía hablar, decía, esta chica además parece tan cercana, digo, es que tengo que hablar con ella en algún momento. Y fue por eso, fue así. Sí, sí, rápidamente me escribiste, me localizaste, ya no recuerdo si fue por Instagram, ya no me acuerdo cómo fue, pero rápidamente Yo contesté tampoco. yo también, porque las dos porque nos ocurre una situación parecida, que ahora iremos a comentar, lógicamente, nos remueve y nos transforma, pero el siguiente punto que tenemos en común es que las dos tenemos la necesidad inmediata de escribirlo, bueno, no inmediata, porque en mi caso también pasaron unos años, y me parece que el tuyo también, pero de comunicarlo, de transmitirlo, de decir que esto ocurre, que esto es así, que yo lo he vivido, ¿no? Entonces, no solo nos une la experiencia, sino la necesidad posterior de compartirla, de comunicarla y toda la labor posterior. Sí, sí. Tú estás en el País Vasco, es que quiero aprovechar, ¿no? Para saludar a toda la gente del País Vasco, dinos concretamente dónde estás. Yo estoy en Astigarraga, muy cerquita de Donosti, muy cerca. Que soy de Donosti, pero siempre he vivido en los alrededores, vaya. Bueno, pues saludo a todas las personas, a todo el norte de España, ya que estamos, y a toda España y a todos los países que nos siguen en habla hispana o en otras lenguas. Bueno, pues Mónica Rebollo, es que no sé muy bien exactamente en qué orden decir las cosas, porque, por ejemplo, yo empezaría diciendo que tienes, ya sé que es empezar la casa por el tejado, pero yo empezaría de alguna manera diciendo que tienes un proyecto en Instagram, todo un... Sí, una cuenta en Instagram en la que tú compartes todas estas experiencias y todo lo que has vivido y tal, y que desde ahí haces una labor que es consecuencia de todo lo que tú has vivido y todo lo que has atravesado. Porque ¿cuántos años hace que viviste tu experiencia? Pues mira, yo te puedo decir que aunque había tenido otras experiencias, otro tipo de experiencias, que bueno, después de creer que cuando te mueres no hay nada y desaparece todo y ya está, sí que empecé a tener algunas experiencias que me decían que había algo más. Y por otro lado, yo tenía la certeza de que si yo desde pequeñita era súper consciente de todo, porque es que tengo recuerdos de, bueno, como habrás visto en el libro, de todo, desde el útero hasta mi cuna, mi chupete, mi primer momento de empezar a andar, es que tengo recuerdos de muchas cosas. Entonces, yo me entra la risa cuando oigo a supuestos expertos diciendo, es que el bebé no se acuerda de nada, por lo menos hasta los 3 años. Y digo, no, es que no No, es no, así, no, 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 no no. es. Claro, entonces yo tenía ciertas experiencias de atrás que me indicaban que el bebé era muy consciente de todo y yo desde el minuto uno tuve claro que yo si me quedaba embarazada, iba como, digamos, a dialogar con él, a tener una cercanía que muchas veces en muchas mujeres yo no veía. ¿Qué pasa? Que digamos que a partir de los, no sé, 18 20 años, dejé de pensar eso de que nos morimos y ya está y no hay nada. Me empezaron a pasar algunas cosas y ya en el momento de la maternidad, cuando en 2004 me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Está embarazada, el bebé muere durante el embarazo Ahora lo y hay que una... contaremos en detalle, lo contaremos Eso para que es. todo el mundo Y sepa ahí, de lo que al tener la hablamos. conexión tan fuerte, digamos que ahí es donde empezó todo lo que ahora se conoce de mí en Instagram, que posteriormente lo llamé como lluvia de love. Ahí empezó todo. Es que es un nombre precioso, Lluvia de Mm. Love. Yo lo estaré poniendo aquí debajo en el vídeo. Pues vamos a empezar entonces por el principio de los principios, aunque lo que finalmente se plasma con más protagonismo en tus obras es tu propia maternidad y tu propia maternidad de un bebé que no nace. Uh-huh. Hay unas experiencias previas que creo que es importante resaltar Sí. precisamente por esto, ¿no? Porque cuando hablamos nosotras, tanto tú como yo, del embarazo y de la maternidad, hablamos de los dos protagonistas y los dos protagonistas son la madre y el bebé. Y tú como bebé recuerdas, tienes unas memorias prenatales, cuéntanos un poquito en qué consisten. Pues mira, hay una en concreto que generalmente no la he sacado mucho a relucir,
por aquello de que, vale, en 2004 estamos hablando de hace ya 21 años. En este tiempo es verdad que se ha avanzado mucho en cuanto a tema prenatal, en cuanto a tema duelo gestacional, perinatal y demás. Se ha avanzado bastante en todo eso, aún queda mucho, pero digamos que algunas cosas las metí en el libro un poquito así como pinceladas, no quise ahondar demasiado por el hecho de que lo que yo quería es que el libro se leyese y se tomara en serio. Entonces, lo que nos pasa a muchos, ¿no? Pues el doctor Sansegarra mismamente, que se ha callado durante años y míralo ahora, o sea, es una explosión. Pues me pasa un poco eso. Entonces yo di pinceladas muy leves y de hecho de mi infancia podía haber contado incluso cosas que me pasaron a mí, pero que, o sea, que me dejaban claro en la infancia que éramos algo más que este cuerpo, porque yo recuerdo, pues, claro, lo que ahora se puede llamar algo así como un salir del cuerpo, un viaje del alma, viaje astral, como se le quiera llamar. Yo recuerdo eso en mi infancia por las noches, porque yo había salido de mi cama y es que recuerdo momentos, fíjate, de haber estado encima de mi cama, encima del mueble que había encima, en un huequito sentada, que yo cuando luego un día me paré a pensarlo y decía, ostras, ¿esto qué me pasó entonces? Era imposible físicamente. Y yo sé que estuve ahí, ¿sabes? O sea, eso y otras vivencias más de, pues de salir corriendo por la cocina, saltar del balcón y volar por encima de todos los edificios, huertas que había alrededor de mi casa. O sea, yo tenía experiencias muy así, pero cuando tú de pequeño cuentas eso, pues todo el mundo te dice lo mismo. Ah, bueno, pues has estado soñando, ya está. Claro, de pequeño eres un ser chiquitito que cree todo lo que le dicen alrededor. Entonces, lo que alguien llama sueño, tú lo terminas llamando sueño, terminas asimilando que es un sueño, hasta que con el tiempo, cuando ya tienes otras experiencias, dices que yo no es un sueño. O sea, a mí me parecía real, era real, y yo estoy convencida de que lo fue en su día, en su momento. Entonces, claro, yo tuve, digamos, esa consciencia de que somos mucho más de lo que hay aquí, soy más que estos brazos, estas piernas, no todo lo físico, lo material. Yo de pequeñita lo tenía como muy claro y de hecho a veces hasta pensaba, o sea, tiene que haber algo más allá de ese cielo, otros pueblos, otros mundos, otros lo que fuese. Con 6 años yo ya pensaba así, que ahora me paro a pensarlo y digo, wow, pero es que lo pensaba realmente. Pero es lo que te digo, claro, cuando alrededor de todo lo que cuentas, lo poquito que cuentas, te dicen es un sueño, es tal, es cual, pues terminas pensando que no hay más. Y llegó un momento en el que lo que te digo, yo de adolescente estaba convencidísima de que era, pues eso, naces, creces, te reproduces, mueres, como el anuncio de las cucarachas, y ahí terminaba todo y solo quedaba de ti el recuerdo, un tiempo, hasta que ya los que te conocen se mueren. Entonces, mi Fíjate. idea del mundo era eso, hasta que ya empezó lo que te dije, ¿no? Después de ya 18 20 años de experiencias y tal, que ya abres. O sea, entonces, para que nos quede claro, estas experiencias que recuerdas, porque hay una parte en el libro, bueno, no me acuerdo exactamente, tengo subrayadas cosas, pero no recuerdo exactamente dónde tengo esta, en la que tú hablabas y que además me lo dejaste después a mí por escrito, que tú recuerdas cosas muy concretas de cuando eras bebé. Estar en los Sí, brazos, la mano que te acariciaba, me parece que has dicho también el biberón. O sea, tienes algunos recuerdos muy tempranos. ¿Puedes darnos algún sí. detalle más de esto? Y bueno, y después preguntarte estas otras experiencias que has dicho de que te proyectabas, que sí, que se puede llamar proyección astral, viaje astral, esas también serían, ¿en qué edades? Sitúanos un poquito para... Pues yo te podría decir que esas fueron ya un poquito posteriores a estas de que si acordarme andar, chupete y tal. Yo creo que a lo mejor podría tener, porque recuerdo que estaba en otra habitación de la casa en la que estuve, yo creo que máximo hasta los 5 años, 6 pudo ser. Y luego ya me pasaron a otra habitación. Entonces, como sé en la que fue, tengo claro que tuvo que ser antes de, pues eso, de los 5 o 6 años. No te sabría decir si fue con 3, Bueno, sí, 4, pero sí, pero no por estamos ahí. hablando de 8 o de 10, estamos hablando No, de la no, primerísima menos. infancia. Menos, eso es. Eso es. Y bueno, y recuerdo saber lo que me preguntas. Por un lado está lo que sería un recuerdo ya prenatal, porque vamos a ver, yo siempre decía, ¿cómo te puedes acordar? Porque había escuchado a gente, pues en documentales y tal, decir que tenían recuerdos de cuando estaban en el útero. Recuerdo en concreto una persona que hablaba de una conversación que tuvo su madre con su tía, que él no recordaba hasta que llegó a terapia, y bueno, ahí fue saliendo todo. No se lo creía, lo conversó con su madre y su madre le confirmó que sí. ¿Cómo puedes acordarte de eso? Le decía, si estabas en mi tripa. Así Pues claro, es. a mí eso me removió un poco y sí que empecé a escuchar que tu embarazo conecta con el de tu madre de alguna manera y a mí eso que a priori me parecía una tontería, sinceramente es que no me lo creía, Claro. pues a mí me pasó. A partir de estar yo embarazada, claro, empezaron como a venir pequeños recuerdos
que yo antes no había tenido en mi mente, claro, realmente estaban, pero estaban tan dentro que yo no los tenía ahí a flote, vaya, pero estaban. En ese momento me venían y recuerdo, creo que está en el libro también, en un pequeño párrafo, un momento de estar yo dentro del útero de mi madre todavía, o sea, esto fue antes incluso del nacimiento, y yo recuerdo cómo era súper difícil para mí mover mis piernitas. O sea, recuerdo incluso que me las veía. Claro, aquí hay gente que te salta y te dice, pero si la visión a lo mejor no estaba desarrollada. Pues a ver, igual que yo me comunico con mis hijos cuando son muy, muy chiquis dentro del útero, como hay un capítulo en mi libro, era algo así como el alma no necesita palabras, el alma no necesita de la visión. O sea, es algo mucho más Efectivamente. incomprensible para nosotros, pero que es así. Con lo cual, claro, yo me veía como intentando mover unas pequeñas piernitas que las sentía, por decirlo así, súper ajenas, súper rudimentarias. Me costaba, es que me costaba hacer el movimiento de simplemente el caminar o el girarlas. Tengo ese recuerdo de un momento así como muy puntual, muy concreto, es lo único que tengo así de ese momento del embarazo, pero era como un sentimiento, ¿no? Como de impotencia, o sea, por decirlo así, recordaba más sobre todo el sentimiento de decir, esto va a ser mío, voy a tener que aprender a mover esto, ¿sabes? Sí, sí, Era como sí. meterte en una máquina medieval pesada que dices, esto tenemos que moverlo de alguna manera. Pues mi sensación era eso, sí, como mover un tronco móvil, por decirlo de alguna manera. Un tronco Entonces, móvil. eso fue una pincelada muy chiquitita que se me venía y yo decía, ¿de dónde viene esto? O sea, no lo comprendía. Claro, con el tiempo he ido asimilando y entendiendo lo que era. Y por otro lado, lo que tú me dices, ¿no? Los recuerdos de bebé, el que más claro tengo fue cuando empecé a andar, porque yo tenía un caballito de juguete, era mecánico, me lo había regalado mi abuela de León, y le tenía mucho cariño a ese caballito, era súper bonito para mí, era un juguetazo en aquella época, claro, estoy hablando hace casi 50 años. Le dabas cuerda y aquello, y yo iba detrás, pero yo iba a gatas por el suelo hasta que en un momento, no sé ni cómo, fue algo que ni lo pensé, me puse de pie y dije, uy, si ya estoy de pie, o sea, mi mentalidad de niña pensó eso, uy, ya estoy. Claro, yo veía a los mayores andando, ¿no? Es como cuando estás en el colegio, ves al que ha terminado derecho y ya empieza a ser amor, y dices, wow, para mí aquello era pues algo igual, ¿no? Algo inalcanzable todavía. Entonces yo me puse de pie y dije, uy, pues ya está. Y empecé a mover las piernas y me di cuenta de que caminar no era tan difícil como me había parecido hasta entonces. Entonces fui hasta la cocina, porque yo estaba sola en el cuarto, era un cuarto que todavía no tenía armarios, no tenía nada. Entonces me dejaron ahí, estaba segura y estaba bien. Fui hacia la cocina y cuando llego recuerdo que mi madre dice, uy, que ha empezado a andar. Y sale mi padre corriendo a la sala a recoger la cámara de fotos, porque le encantaba hacer fotos. Y en ese momento yo recuerdo eso, la emoción mía de llegar allí y la de ellos de verme andar. O sea, es un recuerdo que dices, hay una foto justo del momento en que ando, pero no hay foto de todo lo previo, de todo lo que yo recordaba. O sea, de eso no hay ninguna foto. O sea, eso es algo que se te queda aquí. Y me pasó un poco lo mismo también, por ejemplo, con mi chupete. Yo tengo un recuerdo de rechinar la goma del chupete que a mí me relajaba muchísimo, me encantaba. O sea, ese ñic, ñic que hace entre los dientes, bueno, en dientes, encías, yo creo que igual no tenía ni dientes, pero yo recuerdo el rechinarlo. Y a mí era una cosa que me calmaba mucho, me encantaba. Y fíjate, yo me sentía mayor con eso. O sea, yo era Ay, un qué bebé, tenía bueno. un chupete, pero yo me sentí mayor porque yo tenía mi propio chupete. Estaba en mi cuna, que era mi espacio, mi lugar. O sea, son cosas que dices, eso no parece ninguna fotografía. Y de Claro. hecho tenía la costumbre también de meter mucho las piernas cuando hacía frío entre los barrotes. Era una de estas cunas de madera, de barrote de caoba, así oscurita creo que era. Solía meter las piernas porque a mí el hecho de meter la pierna, como me rodeaba la sábana, me abrigaba. Yo siempre he sido de tener los pies muy fríos, supongo que era por eso. Entonces metía ahí, me quedaba súper a gusto y hay un día en el que tengo ese recuerdo, fíjate, de esto no hay ni foto, y tengo ese recuerdo de que mis padres entran por la habitación y dicen, ¡ay! Que se ha enredado entre los barrotes. Y yo en mi pequeña mente pensaba que enredarse, estoy más a gusto aquí, dejarme aquí. Cogieron y me colocaron otra vez en el centro. Entonces, ¿yo qué hice? Según se fueron, volví a hacer lo mismo. O sea, es que me acuerdo de todo eso. Y ya te digo, son pocos los recuerdos que aún me quedan, pero los poquitos que tengo para Claro, mí son muy son súper fugaces, reales. son fugaces, son pocos, pero lo suficiente para que tú, cuando llega tu maternidad, Claro, te la planteas de otra manera y dices que claro. desde el primer momento tú sabías que ibas a, de alguna manera, reconocer esa conciencia de ese Ujú, bebé que iba a llegar, ¿no? claro. Entonces, si quieres, vamos a contar ahora a las personas que nos escuchan esta experiencia que es la que tú te identificas conmigo cuando escuchas la Ujú, entrevista, en la que hay una pérdida, pero
que yo hoy me gustaría, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo porque vibramos muy parecido, que aunque vayamos a hablar de una pérdida gestacional, de la pérdida gestacional lo hagamos desde lo positivo de saber que somos madres, desde el amor, desde el reconocimiento de esa conciencia y desde la esperanza a todas las personas que nos escuchen de que estas almas son la única diferencia que tienen con nosotros es que no tienen cuerpo y que han tenido un paso breve, pero que tú como yo reconocemos perfectamente. Si quieres contárnoslo. Pues me encanta que lo presentes así porque es que fue una de las primeras intenciones de mi libro. También es que es verdad que yo soy muy de tendencia a olvidar cosas y tal, y yo decía, si lo tengo todo en un libro, para mí misma también va a ser muy bonito el día de mañana poder contarle a alguien, poder explicar, regalar el libro. Pero sobre todo yo decía, es que a mí me han pasado cosas que me han ayudado tanto, porque claro, tú te quedas embarazada con toda tu ilusión y a las pocas semanas empiezas el sangrado. Claro, tu mente lo primero que está es, ya está, es un aborto. Eh, y es que muchas veces es así. Claro, yo veía también que en aquella época que no había todavía redes sociales ni nada de esto, pero sí que había algunos foros todavía. O sea, empezaban a haber foros, blogs también había. Sí que lo poquito que leí, sí vi que había como un halo de mucho dolor en torno al tema del aborto espontáneo, porque claro, es verdad que muchas mujeres, si les cuesta mucho quedarse embarazadas y luego encima sucede esto, pues ya el miedo a otro embarazo es atroz. Por un lado está la ilusión, pero pasan todo el embarazo como... Es algo en lo que luego he hecho mucho hincapié porque digo, es que incluso con miedo, ese bebé viene el tiempo que viene, que no todos venimos para vivir 100 años, ni 80 ni 50, ¿no? Entonces cada uno viene con el tiempo que sea. Si ese bebé viene es por algo. Incluso aunque solo te enteres del embarazo y a los pocos días se muera, ese bebé tiene un mensaje para ti, tiene un aprendizaje, tiene algo que tú tienes que vivir y probablemente él también. Y no solo hay, no se queda ahí. Hay veces que eso se expande incluso a mucha más gente. O sea, yo siempre digo el ejemplo. Conozco muchas chicas que después de pasar por algo así o se han dedicado a acompañar maternidades, a acompañar duelos, a acompañar lo que sea. Y claro, están haciendo mucho bien a mucha gente. En mi caso, por ejemplo, fíjate, un chiquitín que solo estuvo unas semanas de gestación, 9 semanas, y la que lío. O sea, ha habido mucha gente que ha leído mi libro, gente que está empezando a poner en práctica el otro libro, el segundo libro, Beloved My Mother, que es el que lo que hace es conectar pues, ¿no? Con el bebé desde el principio. Porque hay personas que están como muy perdidas en este tema porque no se habla de ello, entonces no saben muy bien por dónde ir. Y yo lo hice con esa intención, ¿no? Sobre todo de ayudar. Y me di cuenta que el duelo al final... Déjame, perdona Sí, un segundito, sí, sí. porque hay una cosa que sí que siento que hay que decir. eh, que este mensaje que acabas de dar, es que no quiero dejarlo pasar, ahora Vale. me cuentas todo, es muy importante, porque el mensaje que masivamente recibimos, es que eso no es nada. Ajá. Aquí es verdad que entramos en un tema ya de creencias tal y cual. Pero bueno, yo tengo que hablar por lo que yo creo, por lo que yo siento, por mi experiencia personal, respetando la de todo el mundo. Y yo creo que el mensaje que hemos recibido de manera masiva en cualquier estamento es que eso no es nada, son solo unas células, Claro, físicamente hablando. Nosotros estamos aquí hablando de otra cosa, desde una posición personal y no vinculada a ninguna creencia religiosa de ningún tipo de nada, yo por lo menos soy absolutamente libre, absolutamente independiente. igual. Y entonces se nos dice eso, no, como son unas semanas, no ha contado, no ha existido, no ha importado. Y lo que nosotras decimos es otra cosa, ¿no? Entonces, tú haces ahí este reconocimiento a un bebé de 9 semanas. Quería Claro, pararme a decirlo para decirte que yo estoy en la misma línea y que lo digo tranquila y públicamente. claro. Y de hecho, mira, te voy a contar ahora algo, pero después te cuento otra cosa que me ocurrió en el momento en que estaba en el hospital y, bueno, sucedió lo del aborto. Recuérdamelo, ¿vale? Que no se me vaya. Bueno, la cosa es que yo hubo un momento en el que, ahora mismo el blog, aunque lo tengo un poco parado y tal, pero está ahí porque quiero que esa información siga disponible, ¿no? Creo que fue el último, sí, el último post que hice hablé precisamente del embarazo arcoíris, ¿no? Lo que se llama embarazo arcoíris, que mucha gente igual no sabe, pero es el embarazo que viene después de que el bebé anterior haya fallecido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veía que muchas mujeres no se querían vincular del todo, ni conectar del todo, ni apegarse mucho a ese embarazo, porque ya habían vivido el miedo de pasar por un aborto espontáneo
o incluso algunas, pues en la semana 38, 39 ir al hospital, no sentirse bien, oye, es que no hay latido. Claro, eso es un mazazo muy grande. Entonces, yo entiendo que el dolor es salvaje, pero a mí me daba pena pensar que todos esos bebés que venían después, como bebé arcoíris, en muchos casos no obtuvieran la conexión que merecían. ¿Por qué? Porque la madre no es por maldad ni por nada, es simplemente porque en muchos casos la ignorancia de no saber que realmente ese bebé es súper consciente de todo te hace pensar lo que dices tú, ¿no? Que bueno, como todavía está creciendo, hay gente que incluso es verdad que piensa que solo son células en desarrollo y ya está. Entonces, No, eso te hace... y también es un mecanismo de protección. Yo lo he Sí, 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 vivido. Yo lo sí, he sí, vivido. Es decir, también. no quiero poner nombre, no quiero pensar en este Sí, bebé. Yo voy a hacer mis cosas, mi casa, mi no sé qué, mi trabajo, mi lo que sea. sí, sí. Y hasta que no llegue el momento, lo Sí, estoy sí, negando. por un lado puede ser eso, lo que dices tú también, que es un mecanismo de protección que además es súper entendible. Y por otro lado está el desconocimiento también de lo que realmente es un bebé, es la conciencia que tiene ya. Entonces son las dos cosas, yo creo. ¿Qué pasa? Que decidí escribir y no sé, debió ser la manera en que lo hice, no lo sé, debió llegar a tanta gente, pues por lo menos 30.000 personas o más debieron leer eso, que yo no me lo esperaba para nada. O sea, yo era algo que hice con la misma intención que hago cualquier post en Instagram. Y me llegaron incluso mensajes hasta de alguna psicóloga que me decía que estaba utilizando esto que yo había escrito para ayudar a las mujeres con las que trabajaba. Que si podía, por favor, incluso decirle dónde encontrar el libro, porque creía que era una historia muy interesante que ayudaba mucho. Y claro, yo en ese momento dije, wow, o sea, ya no por el número de gente, sino por decir, vale, estamos abriendo un poco conciencias, ¿no? O sea, que es de lo que se trata al final. Porque a mí me da mucha pena pensar que alguien, que fíjate, yo siempre lo digo, o sea, estás en el otro lado, tumbado en una nube, así por decirlo de alguna manera, ¿no? Flotando felizmente entre amor, respeto, empatía, y de repente te mandan aquí, o sea, que muchos yo no sé si vienen del todo convencidos, ¿no? Porque se dice que no, que a veces el alma viene un poquito ahí, y muchas veces también un bebé se da la vuelta por esto mismo, ¿no? Dice, creo que todavía no estoy preparado, creo que ya vengo en otro momento. Entonces, claro, pensar que alguien que está tan bien viene aquí por decisión propia, a veces un poco empujado, pero por decisión propia, se supone que es voluntario, eso se dice. Dice, y llegar aquí y estar solo, es que tiene que ser tremendo, o sea, tiene que ser tremendo. Entonces yo me ponía en la piel de esos niños y decía, a ver, mi niño, vale, tuvo la suerte de los 9 meses que estuvo conmigo, yo le hablaba, yo conectaba con él, lo, pensaba continuamente en él, o sea, es que era como si tuviese yo dos almas, es que realmente yo lo sentía así. Fuese donde fuese, hiciera lo que hiciera, mi sensación era de estar como desdoblada, de ser dos personas casi. O sea, es que el cambio de conciencia que se te pega en ese momento de pum, quedarte embarazada y saberlo, es como, ¡pum! O sea, es que vives como en... Igual que dicen que está lo del planeta parto, que estás a lo tuyo, que lo demás es como si desapareciera, pues para mí existe también el planeta embarazo. Yo lo vivía así, por lo menos. Entonces, claro, yo decía, es que pensar que este niño, estas 9 semanas, si yo lo hubiera ignorado, pensando que, bueno, solamente es una célula, se va a convertir en un embrión, un feto, un tal, que siempre he descartado esas palabras porque para mí, si ya hay conciencia, es más que eso. Es verdad que luego el cuerpo es un físico y tiene que desarrollarse, tiene que crecer y demás. Pero yo decía, qué pena pensar que me podía haber perdido todo eso y sobre todo qué pena pensar que todo lo que se ha derivado de aquello, ya no solo a nivel mío, sino de tantas personas que después escucharon mi historia, que prácticamente casi todo el mundo que entonces leía el libro me contactaba y me contaba su experiencia y yo decía, jolín, para que pase esto es que ha tenido que tocar corazones, porque es que si no, no entiendo. Yo he leído muchísimos libros y muy rara vez he conectado, o sea, he contactado con un autor, muy rara vez. Pero cuando tanta gente después me llamaba, yo decía, vale, creo que algo he conseguido, ¿no? Es Entonces, que yo me pienso, quedé a gusto en ese sentido de decir, vale, hemos hecho algo bueno por los demás. Mi hijo no vino solo aquí a enseñarme a mí, sino que ha conseguido muchísimo más. eso Y es, yo me quedo con ese mensaje. Toda vida es valiosa. Dure lo que dure y sobre todo hay que acompañarla. Dure lo que dure. dure lo que dure. Y yo pienso que nuestros bebés se están expresando a través de nosotras. Eso es, Es decir, estamos dando voz a esa existencia, eso es. a la de ellos y a la de otros muchos, ¿no? Yo siento eso y bueno, ahora cuando salga el libro lo podréis ver que realmente yo he sido acompañada durante toda la elaboración del libro. Entonces lo tengo tan claro Yo también. pongo mi experiencia al servicio y lo que en ese momento fue muy duro,
ahora cobra todo el sentido. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener que hacer 2 entrevistas porque tenemos mucho que contar. Entonces, te voy a ir dirigiendo un poco porque tienes tantas ganas de hablar que necesitamos un poquito ir encauzándote. Cuéntanos un poquito esa experiencia que tú vives con ese bebé que no llega a nacer, un poquito por encima. ¿En qué consiste y qué activa en ti y qué conocimiento te aporta y cómo lo vives? Un poquito. Pues mira, voy a intentar resumirlo, pero digamos que yo tuve un sueño, como a las 2 semanas más o menos de enterarme que estaba embarazada, más o menos sería. Tuve un sueño en el que yo lo veía como si respirase cada vez con menos fuerza. O sea, era como que tenía una bolsita al lado, se llenaba, se vaciaba y cada vez se llenaba menos, hasta que llegaba un punto en el que prácticamente esa bolsita no cogía aire. Claro, yo me desperté pensando, uff, aquí pasa algo. He tenido ya muchos sueños que después se han cumplido, pero de todo tipo, además, incluso con catástrofes naturales, con temas personales, de familia. Entonces, claro, en aquel momento mi primer pensamiento fue, se va. O sea, lo pensé y tuve claro que se iba. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado, no quieres creértelo. ¿Qué ocurrió? Que esa misma mañana estuve intentando retrasar ese momento de levantarme porque no quería ver lo que pasaba, hasta que fui al baño y evidentemente había sangre. Como se me fue pasando un poquito, digamos, no fue a más, intenté estar muy tranquila, pero es que al día siguiente, ya por la mañana, le dije a mi marido, vamos al hospital. O sea, que yo seguía sangrando y ya no me parecía normal. Dije, venga, vamos para arriba. Entonces, claro, cuando llego allí, pues bueno, me ponen en una habitación, bueno, pasan bastantes más cosas, pero no me voy ahora a liar, eso está en el libro ya. Sí que es verdad que llega un momento ya hacia la noche en el que yo noto como mucha humedad y decido ir al baño pensando que me estaba saliendo mucha sangre, mucho coágulo, lo que fuese. Con lo cual, llego al baño y como noto que justo en ese momento va a salir, pongo un papelito, recojo y era una especie de masa ensangrentada. Yo en ese momento lo primero que pensé, dije, bueno, solo es sangre. Pero veo a la enfermera llegar y me dice, dámelo por favor, dámelo, que lo vamos a analizar, vamos a ver. Y yo, bueno, vale. Entonces se lo llevaron. Claro, en mi mente también empecé a pensar, digo, a ver si es algo más, ¿no? Porque claro, era muy posible. Se lo llevó y claro, a ver, al final en un hospital público, pues bueno, aunque me atendieron muy bien, fueron muy amables, es verdad que también estamos hablando de hace ya 21 años y el tema también de los abortos, el duelo, pues quizá ahora está un poquito más masticado que entonces, no está más trabajado. La chica fue súper amable, pero yo me quedé muy mal porque tuve que esperar un montón de horas hasta el día siguiente, hasta que ya me confirmaron que no había latido. Claro, tú te haces todo tipo de películas. ¿Qué ocurre? Que por la noche, cuando ya después de aquello me fui a la cama, sin saber todavía qué era aquella sangre, yo hubo un momento en el que intentaba dormir, aunque era muy difícil, mi cabeza daba muchas vueltas, intenté dormir y justo antes de dormirme, eso de que empiezas ya como a caer un poco en sopor, noté como si algo me sacudiera el cuerpo, pero muy, muy, muy físico, o sea, fue algo como boom, así como en cuestión de un segundo, mi cuerpo hizo un movimiento así ondulatorio y es que noté perfectamente como si del útero saliese una especie de brisa, un aire que me pasó por encima, así como en zigzag, y me rozó incluso la cara. O sea, yo no lo noté, o sea, es que fue algo súper físico. Claro, esto lo cuentas y es que parece de película, lo entiendo, pero yo lo viví. ¿Qué ocurrió? Que después, cuando ya por fin me hicieron la ecografía, la verdad, la atención fue bastante fría, salí llorando, o sea, bueno. Sí es verdad que, bueno, por lo menos mi marido sí estaba allí, no lo dejaron pasar, que es otra de las cosas que ocurría mucho y todavía creo que a veces ocurre, según tengo entendido. Salí y en el momento en que ya íbamos por el pasillo hacia la habitación otra vez, claro, yo ahí sabía que ya no estaba él. Y por la noche cuando me ocurrió esto, mi sensación, que no lo he dicho, fue la de se ha despedido de mí. O sea, por un lado pensé, vale, me he quedado sin el niño, pero mira, si realmente se ha ido y se ha despedido de esa manera, o sea, qué bonito, qué suerte haber vivido algo así. O sea, ese fue mi... Y por la mañana, ya te digo, cuando iba por el pasillo hacia la habitación ya sabiendo que no estaba, en ese momento yo estuve como con un poco la sensación como de, no sé, de estar como en un universo paralelo, no sabría cómo explicártelo, como una especie de apertura de conciencia, no a lo grande como pasa en ciertas experiencias, sino algo como más chiquito, más reducido, pero que yo lo notaba. O sea, porque en ese momento notaba como una comprensión muy grande de lo que había ocurrido, cuando realmente lo que tenía que estar es llorando como una magdalena, sintiéndome fatal,
Y sin embargo, por un lado estaba así mal, pero por otro lado yo era como que comprendía que todo esto había ocurrido porque tenía que ser así, que no pasaba nada, que todo estaba bien. Era un poco, me llegaba un poco esa sensación, ese mensaje, que todo estaba bien y que no pasaba nada, que como que siguiera con mi vida, pero es verdad que, claro, durante por lo menos 3 o 4 meses estuve, o sea, muy mal. Sí es verdad que a partir de ahí yo a veces notaba como una compañía, una sensación como de calma, que me venía como de repente. Y yo siempre pensaba, bueno, será él, está aquí, ¿no? Entonces lo pensaba así. Y es verdad que a partir de esos meses, como que le di la vuelta a todo completamente. Y ahí fue cuando empecé a pensar, esto se tiene que saber. O sea, he tenido un sueño, mi hijo me ha hablado, me ha dicho que no va a llegar. Después ha ocurrido. Ha ocurrido además de esta manera. Ha habido una prueba física, o sea, ese empujón que yo noté, ese aire, esa brisa, ese roce. Para mí fue como un, pues no sé, un hasta luego, un adiós, fue una despedida, claramente. Entonces, claro, yo decía, es que esto no me lo puedo guardar, es que si me lo guardo soy egoísta, yo me sentía así. Y años después, pues como, no sé, mi siguiente hijo, que fue como el año siguiente el embarazo, tendría 5 o 6 años, así cuando empecé a escribir. Ahí sí, ya dije, venga, empiezo. Es que esta idea que tú has comentado de que sentiste físicamente esto en tu cuerpo, tú todavía no lo sabes. Sé que eres una gran seguidora de mi podcast y sé que en cuanto salga el libro lo vas a leer. Sí. Tú aún no lo sabes, pero tengo testimonios de mujeres que también han sentido a su bebé, pero fíjate, no en el momento de perderlo, o sea, físicamente, o sea, lo mismo que describes tú, pero en el momento en que entra. En el momento en que llega, una de ellas es Rita Claire, que es así que a lo mejor ya has escuchado el podcast y si no, sí, en el podcast ella lo dice un poquito de pasada, pero tengo otras 2 mujeres que sienten físicamente la entrada, digamos, la llegada de ese alma a estar con ellas. ¿Cómo te quedas? Pues te puedo decir que una chica me contactó una vez después de leer Conexiones de Amor y me decía que a ella le pasó de, si no recuerdo mal, creo que había ido al baño y tuvo una sensación como de algo extraño, una energía, no recuerdo ya muy bien cómo me lo contó, pero me dijo, yo sé que en ese momento pensé, ya está, estoy embarazada. O sea, sí que me ha llegado algún testimonio y yo, por ejemplo, no he vivido eso. Yo me di cuenta que estaba embarazada por lo que todas, ¿no? Te levantas una mañana y de repente notas y unos tirones, o sea, cosas muy extrañas que no eran lo de un periodo normal. Entonces ahí dije, estoy embarazada, vale. Pero era algo físico y normal y natural. Pero esto que tú cuentas, a mí me lo contó solo esta chica y sí que en alguna ocasión creo recordar que alguien habló del tema, ¿no? De que sí, que a veces se sabía. Pues yo recojo esas 2 sensaciones. Por un lado, el saber, acabo de perder a mi bebé, o bien por sensaciones físicas. En mi caso, si recuerdas, fueron sueños. En otros casos es una certeza. No hay nada más que una certeza, pero una certeza muy potente de mi bebé ya no está. Y al contrario, es decir, la comunicación existe en los 2 sentidos, tanto el que llega como que no llega. Pues nada, nos acabamos de fulminar media horita de entrevista y casi no hemos empezado a contar todo lo que tienes que compartirnos. Así que, ¿qué te parece si despedimos el programa por ahora? Y nos encontramos el próximo programa con nuestros oyentes. ¿Te parece bien? Muy bien. Adiós. Gracias. Y nos seguimos viendo más adelante. Adiós. Muy bien. Nos queda muchísimo por hablar con Mónica, así que la he convocado para un próximo encuentro aquí en Antes de Nacer y nada, sin más, me despido de vosotros con una pequeña reflexión, como hago cada programa. Somos más personas las que comprendemos y conocemos la importancia de la vida antes de la vida. Únete a nosotros.